Qué gusto tenerlos acá nuevamente en este 100 Days of Code Challenge. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este día 38. No puedo creer, yo sé que seguido lo digo, pero son 38 días. Son aproximadamente 78 horas que tenemos estudiando Python juntos, Python e inglés. Y el día de hoy no va a ser la excepción, ni el día de mañana, ni lo fue el día de ayer, porque esto se trata de consistencia. Estoy decidido a aprender Python. Tan es así que estamos llegando a la última sección del módulo 4, de 4 módulos, precisamente, Module 4. Y no puedo estar más que agradecido con todos ustedes, con todas las personas que diario se conectan conmigo, diario nos saludan, diario nos ayudan a hacer los ejercicios, a hacer los quizzes, a resolver dudas, inclusive a ayudarme con la configuración del Visual Studio Code. Ha sido un journey increíble. Estamos en el día 38, mañana estaríamos en el día 39, el lunes estaremos en el día 40 y habremos llegado casi a la mitad de este increíble journey, de este 100 Days of Code Challenge. No sé qué va a pasar, es algo que les he dicho ya en repetidas ocasiones. No sé qué va a pasar cuando completemos este tutorial de Basics, the Basics, Python Basics number 1. Probably we're going to take number 2, probably. Por lo que me he spoilereado, está más cortito, pero no sé. También estábamos hablando el día de ayer, we were talking about getting to Django framework or probably Flask, right? They were saying something about Flask, that it works real good with minor and middle projects, while Django can expand to big projects. So I don't know. I think that probably is going to be Django at the end of the thing, right? But we don't know. And that's the future. And in this show, we love to talk about the present and not the future. Let the future comes in their own pace. Y Cristian Mendoza nos dice, hello, I'm back on live again. Me gusta mucho que estés acá conmigo, Cristian. Me gusta mucho. Ya viene llegando la gente. Por favor, salúdenos. Mándenos sus saludos. Digan hola, ¿qué tal? Y díganme en qué lenguaje de programación ustedes programan, con qué tecnología se mueven, con qué framework. Me interesa mucho saber. El día de hoy en el One of the Apps, we were watching another tutorial. This is a front-end tutorial with Zach Goldwistek. I don't remember his last name quite precisely, but I remember something about Wolwistek, something like that. Pero es Zach. Zach es un afamado front-end developer. Yes, pues se podría considerar un tech influencer. Y tiene un tutorial en Free Code Camp, and we're watching that tutorial on Tuesday and Thursdays, right? Tuesday and Thursdays with teacher Alex in the One Adapt show. So yeah, Cristian nos comenta que está trabajando with Ruby. Oye, y Ruby on Rails. So, ¿qué hay de eso de que nadie trabaja en Ruby y que son como ustedes los más cotizados del mercado? ¿Es cierto o no que se los pelean? Yeah. Guys, I love being here. So, how about if we start with our tutorial for today? Yesterday, we finished a quiz, right? For what was module 7, I believe. I don't remember. But how about if we go into our tutorial? Let me open this question. No, this let me open this my tab, right? Here we are, and I'm just gonna type Cisco Skills for All. This is the tutorial we're watching. Remember, Cisco from the Cisco Networking Academy, right? We're watching that. Cisco Networking Academy. La página se llama Skills for All, y tienen un montón de tutoriales. Y la verdad es de que es una grata sorpresa, porque para mí siempre había sido de, bueno, si yo quiero aprender algo, necesito buscar un tutorial in video format, right? So,
Googling or in YouTube or whatever, but always video. And the point is that now that I'm reading this tutorial with you guys, he descubierto que para mí, a este momento, una gran alternativa, si no es que la number one, sería leer en lugar de ver, right? Y eso hace ese debunk de estas teorías de aprendizaje que hay, que estilos de aprendizaje auditivos, estilos de aprendizaje visuales, kinestésicos, le llaman de otra manera, and so on and so forth. Y no, la verdad es de que esa teoría que tomó mucha conciencia en los 2000s, el día de hoy hay diversos papeles, several papers in the education environment that say that that's not true. That's not true. What is true is that you adapt, and according to the motivation and the goals that you get, right, and what actually drives you, you get the best of what you can while you're watching or reading or listening to a tutorial. And I'm going to tell you this, porque yo siempre pensé que era con los videos y luego vino de la moda mucho el tema de los podcasts y la verdad es que estaba engranadísimo con los podcasts, ¿no? Todo lo que fuese únicamente formato de audio lo consumía. Y ahora que estoy leyendo, estoy bien contento con ese tema de leerlo. Nos dice Digisoft, hi, I currently train AI in C++, Java, Python, JavaScript, and MySQL. ¿Cómo le dicen ustedes? MySQL, SQL, SQL, right? Es un eterno debate, ¿no? Es un eterno debate. No nada más en la gente hispanohablante, también de la gente gringa, de los nativos, ¿no? Some people call it SQL, right? Or SQL, right? And both are correct. Both are correct. To be honest, I hear the most SQL. Hey, Yeshua. ¿Cómo estás, Yeshua, man? Ayer terminamos, Yeshua. Y hoy vamos directo a la sección 7. Esta sección es la más larga de las secciones. No sé qué tan larga esté cada una de las subsecciones. Lo que sí sé es que es la última. Es la última y estoy bien emocionado. Ya, Josué Joshua says SQL, of course, SQL, right? SQL. And that everything is okay. Also, Paul is here. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Pablo. Yeah, Paul McCartney. So, yeah, ayer hicimos el quiz. Ayer estuvo Yeshua por acá. Ayer estuvo Paul también. Y terminamos. And I'm very pleased about ending this quiz in section 7. So now, well, ya lo pasado, dice el príncipe de la canción. Y es momento de darle átomos al section number 7. Exceptions. Repeat at home with me. Remember that this exercise about the English part, at least, right? That is for your benefit, not for mine, but for your benefit. Remember that this is for you, right? This is for you. You have to repeat to improve your pronunciation. So every word that I said that you think or thought that it will be pronounced in a different way, and then suddenly you see that I pronounce in this word in the correct way, repeat it, please. Repeat it. As well, you can do this shadowing exercise along with me, right? So I'm going to start reading, yes, con mi voz de listening de inglés, de ejercicio, de quiz de listening de inglés. Y ustedes lo que tienen que hacer es ir diciendo inmediatamente lo que yo voy diciendo. No piensen en qué significa, no piensen en la traducción, solo vayan repitiéndolo. Eso si tienen oportunidad, porque sé que algunas personas a esta hora todavía se encuentran trabajando, right? Pero si no, por lo menos las palabras clave, estas palabras que piensen que se pronuncian de cierta manera y que escuchándome se den cuenta que se dicen de otra, ¿ok? So,
How about if we get this party started, right? Como decía, uh, let's get it, let's get it. Ayer Ernesto, creo, ¿fue Ernesto, Joshua? ¿O fuiste tú que me preguntaba que cómo se dice fierro pariente, no? Hoy lo googleamos, hoy lo decodificamos en el One of the Apps de hoy. Let's get it, right? Let's get it, fierro. Okay, so let's start. Remember that the topic of today is exceptions. So let's go and start reading. Okay, so it says, welcome to section 7, the last section of the course. Where you will learn about the exception handling mechanism. Oh my dog, perrísimo. También esa es una frase que hemos estado acuñando acá, los que estamos haciendo el 100 Days of Code. Cuando queremos decir, perro, decimos, oh my dog. Yeah, that's a pretty good expression, man. That's a pretty good expression. That's hilarious. Okay, so handling mechanism in Python. You will explore the topics of errors in code. Creo que ando medio descuadrado, ¿eh? A ver, ¿qué onda? Acá, no, para el otro lado. There you go. So, you will explore the topics of errors in code and learn what you can do to prevent program termination. We will also cover the subject of code testing. Aquí hice una pausa sin que fuese necesaria. We will also cover the subject of code testing and debugging, and learn some tips about how to make your code writing process better and less error prone. Prone means es que inclinado hacia, es decir, que tenga la menor tendencia hacia el error, ¿ok? Iron relative. Fierro pariente, dice el pod, ¿para qué se quebra la cabeza, no? Es tan fácil como traducirlo. Iron relative. No, let's get it. Es como let's get it, right? Como vámonos para allá, como fierro, ¿sabes? Jala, right? Let's get it. Okay. So yeah. Let's continue. Let's begin, it says, right? Let's begin. Eso en hay una palabra reservada, begin, ¿no? Eso es en C, ¿no? Begin. So 4.7.1 errors. Repeat at home with me. Errors. No errors. Errors. Una R muy suavecita. Errors. The developer's daily bread. El pan nuestro de cada día. The daily bread. El pan nuestro. El pan diario. Right? Si lo traducimos literalmente, el pan diario, pues no tiene mucho sentido. Pero cuando decimos el pan nuestro de cada día, o el pan de cada día, ahí ya encontramos la interpretación. Esta es una expresión idiomática. Estábamos viendo idiomatic expressions in the very beginning of the day at 8:30, when we get together and teacher Alex come and join us in the one adapts. Yes. Look, Cristian Mendoza nos dice, in Ruby, begin, do, and end exist as well. Right? Exist as well. También existen. So, let's continue. It seems undisputable. It seems undisputable. Parece. ¿Cómo se traduce en disputa? Que no hay disputa, que no. Se me olvida el español. No argumentable, que no hay, o sea, que no hay error, que es. Inequívoco, que no hay falla. Indiscutible. Thank you very much. Thank you very much, Joshua. Thank you very much. That all programmers, including you, sí, yo, pues claro, cada rato me equivoco, want to write error-free code and do their best to achieve this goal. Yes, goal. No goal. Goal. Unfortunately,
Repeat with me. Unfortunately. Unfortunately. I have a question from Paul. Dice, that kind of stuff versus stuff like that. ¿Cuál es la más común? That kind of stuff and stuff like that. Es que depende, o sea, me estás preguntando cuál es la más común, pero me parece que pudieran ser utilizadas en contextos diferentes. And that kind of stuff. Y cosas como esas. And stuff like that. No, no es cierto, es para lo mismo. Y la más común es la segunda. And stuff like that. And stuff like that. Y ese tipo de cosas. Pero no, sí, o sea, hay diferentes casos, como por ejemplo, si a mí no me gusta ese tipo de cosas, right? I don't like that kind of stuff. Pero si voy a decir una lista de las cosas que me gustan, for example, I love junk food like pizza or hamburgers or sushi and stuff like that. Dejo abierto un paréntesis como para decir y ese tipo de cosas, ¿no? I'm into topics of programming like machine learning, like I don't know, and what is it? UML? No, what? So yeah, something like that. Or probably I'm into backend development with tools such as Java, JavaScript, or Python, Ruby, and stuff like that. Y cosas como esa, right? Yes. But that kind of stuff es como, no, ese tipo de cosas, no. Creo que lo pudiéramos utilizar más como en un tema de negación la primera y la segunda cuando estamos dando una lista, ¿ok? Yes, absoluto. Es lo que decíamos acá arriba, Christian, indisputable. No, not really. Es más como dice Joshua, indiscutible, right? So, unfortunately, nothing is perfect in this world, and software is no exception. Pay attention to the word exception as well. Pay attention to the word exception, as we'll see it again very soon in a meaning that has nothing in common with the absolute. Pay attention to the word exception, as we'll see it again very soon in a meaning that has nothing in common with the absolute. Con lo absoluto. Has nothing in common at all, yo diría, en lo absoluto. With absolute, I'm not quite sure de que esté bien aquí escrito, ¿eh? To err is human. It's simple. I don't believe that error is a thing. Creo que es un juego de lo que están... No, sí. Err. Nunca había visto ese verbo. Errar. Err. Right? Be mistaken or incorrect. Make a mistake. Fail to adhere to a proper or accept standards. Do wrong. Recuerden que este tutorial es muy formal. El lenguaje que vemos en este tutorial de Cisco es muy formal. Entonces, errar es humano. Right? To err is human. It's impossible to make no mistakes, and it's impossible to write error-free code. Don't get us wrong. Repeat with me. Don't get us wrong. Yeah, to fail. Nos da Digisoft un synonym, right? So, to fail. But to err. Es que, ¿sabes qué? El errar. Sí, el errar. Y yo diría más bien que fail. La diferencia entre fail y err es que fail es cuando no logras algo, ¿no? Mientras que errar es estar equivocado. Se parecen mucho, definitivamente. Dice, never listened. Remember, Joshua, en pasado. Never listened about error. And also Joshua says, add to my new words. Yes, to err is human. Y este es un proverbio, ¿no? O sea, es un dicho, ¿no? To err is human. Es más común que decir to fail is human, right? Failing is human, I will say that too. Pero creo que va más por el lado Digisoft de
de que es un dicho, ¿no? To err is human, to err is human. It's impossible to make no mistakes, and it's impossible to write error-free code. Don't get us wrong, we don't want to convince you that writing messy and faulty programs is a virtue. Yes, no, it's not. It's not a virtue, right? It's not a virtue. Dice acá que no nos confundamos. Lo que no nos están diciendo que escribir código feo, right, messy, desordenado, and faulty, right, que está lleno de errores, es una virtud. We rather want to explain. Rather. Este puede ser sustituido por want. ¿Se fijan cómo el vocabulario de este tutorial es más formal? Right? We rather want to explain. That even the most careful programmer is not able to avoid minor or major defects. It's only those who do nothing that make no mistakes. Ya se pusieron profundos los de Cisco acá, right? Cool. Task failed successfully. Ahí está el pan de cada día. La tarea falló exitosamente. Paradoxically, esta es muy sencilla. Parece que no es sencilla. Parece que nos va a costar trabajo, pero en realidad es muy sencilla. Porque se parece mucho a la pronunciación en español. Paradoxically. Paradox. Esto lo podemos decir muy fácil. Y luego el sí también, ¿no? Paradoxic. Creo que lo único complicado es ignorar esta A. Paradoxically. Right? Paradoxically. Yes. Yeah, I know, right? Ese cool, low, fade haircut. Ya me hacía falta. Miren, ya se le ve el cartón a la muñeca. Ese es un término que también acuñamos acá a la banda. Bueno, no, creo que ese me lo pasaron. Ese no se nos ocurrió a nosotros. Ya se le ve el cartón a la muñeca. Pero la verdad es que prefiero así, cortito. Porque estarse acomodando los pelos largos, como ya los traía, es como kind of annoying in the morning, ¿no? Kind of annoying in the morning. Y luego parece, como te los vas acomodando y ya estás medio pelón, parece como que te estás queriendo tapar lo pelón. Y no, esa para nada ha sido mi intención jamás. Yo nunca he tratado de cubrir mi pelonés, right? Being bold. But you know what? A funny thing is that I've been since this. Since I was like, what? 26 probably. Así he estado de pelón siempre. Los 26. Entonces eso me da como esperanza de que así voy a conservar este amount of hair, right? Cannonball. De bola de cañón. Right? Te haces el peinado de Heisenberg. Ya, el de ¿cómo se llama? El de One Punch. ¿Cómo se llama? Saitama. El de Krillin. Right? El de, ¿cómo se llamaba? Nappa también. Okay. So paradoxically, accepting this difficult truth can make you better. Es que me estoy acordando de varias personas que se avientan en unos lives que ya no da el copete para más y se aferran a traer la greña larga. No. That's not cool, man. That's not cool. Paradoxically, accepting this difficult truth can make you. No, can. Estoy aquí. Repeat at home with me. Can make you. No, can make you. Can make you. Accepting this difficult truth. ¿Cuál? La que me estoy quedando pelón. Can make you a better programmer and may improve your code quality. Code quality. Noten cómo no estoy leyendo rápido, no estoy hablando rapidísimo ni nada, pero no alcanzo a decir todas los sonidos de las letras. Code quality. See that? Code quality, ahí está todo. Pero solo dije, and may improve your code quality. ¿Se fijan? Esa oclusión que hacemos, ese brincarnos, es muy natural. How could, y no cool. How could this be possible? No, how could this be possible?
¿Se fijan? Esto ya lo he platicado en otros episodios de este 100 Days of Code Challenge con Python en English live. Could, should, would, right? Son palabras que muchas veces los estudiantes de inglés se estresan por decir absolutamente todo, todas las letras, y no es necesario. La pronunciación natural no trae would, should, could. No. Could, should, would, right? So, how could this be possible? Songs like cat, no, porque es cat. Cat. How, aquí el uso de how, my dear Josué, no es como, es like. Es like. Like tiene 4 usos en el inglés. La palabra like tiene 4 usos. Pay attention to this, okay? Like, el clásico, like, ¿no? Me gusta. I like this, right? I like coding. I like Python. I like Star Wars. I like things like that, okay? Y luego esto que acabo de decir, things like that. Things like that, cosas como esas. Cuando estás poniendo ejemplos, when you're making examples, right, you use the word like, okay? Yes? So, I like things, right? Me gustan las cosas. I like things, I like Star Wars. I like coding. I like English. I like social networking, okay? Yes, I like. And then I enjoy things like, y empieza, ¿no? Empieza la lista. I enjoy things like eating in the outdoors, going to restaurants, or something outdoors, or hiking. ¿Me explico? Entonces, y luego, acá es cuando vas a poner ya vas a hacer la comparación. Llevamos 3. Like, me gusta. Cuando haces una lista, right, al principio de la lista, utilizas like. Y cuando haces la comparación, sounds like to cut, suena como, ¿sí? Una comparación. Ahí utilizamos like, right? Ok, pero ¿de qué estamos hablando? Cut. No. Cut is different. Cut, no. Right? Y aquí estoy diciendo could. How could this be possible? How could this be possible? Okay? Could. Repeat at home with me. Could. No could. Okay? How could this be possible? You may ask. You may. Right? Mucha gente dice may. Por ese de, may I go to the bathroom? Yeah? No, es may. May I go to the bathroom? Probablemente lo podemos asociar más si les pongo esta palabra. Lo estoy escribiendo aquí en las captions. Take a look at that. Wait. There you go, maybe. No dicen maybe, ¿verdad? No decimos maybe, decimos maybe. Es una palabra separada. May be. Pudiera ser. Right? May be. Como cannot, se terminó haciendo una sola palabra, de tanto que se utiliza. Can, not, en lugar de can, mucha gente dice cannot, right? Como si fuera una sola palabra. May be, porque era may, puede ser. Recuerden que may antecede a un verbo. May ask, pudieras preguntar. Maybe, pudiera ser. Okay? Yes? We'll try to show you. We'll try to show you. Okay. Pero no me acuerdo de qué. Paradoxically, accepting this difficult truth can make you a better programmer and may improve your code quality. ¿Saben qué? Sí, o sea, cuando uno abraza the fact that you are going to make mistakes and that you are not going to write perfect code, right? You get less nervous and less frustrated about coding. The same happens in English. So when you admit, when you embrace, when you admit that you are going to make mistakes because it's not your native language, right? When you do that, you tend to be more fluent. Because when you make mistakes, you say, okay, well, yeah, I made mistakes.
And that's it. Y la cabeza no te come, right? De, oh, no. Tal vez el síndrome del impostor or something like that. I'm May. Exactly. La tía May. Oye, de veras. Ahí está. Ese May se dice como la tía May, right? Maybe, right? Maybe. En mis tiempos había una canción de los de Oasis. You guys remember? Maybe. Pero ya no. Ojalá. Ahora que les pudiera decir. Algo de Taylor Swift, so, probably. El karma es un gato. What the freak. Con esas rolas. ¿Han visto esos memes de Taylor Swift? De la raza que le entienda las rolas y las traduce. Errors in data versus errors in code. Code. No es necesario que lo cortemos. Code. No, code, right? Es larguito esa O. Dealing with programming errors has at least, por lo menos, two sides. The one appears when you get into trouble because your apparently correct code is fed with bad data. A ver, ya, estamos contrastando dos cosas, right? Errors in data versus errors in code. Okay. So dealing with programming errors has at least two sides. The one appears when you get into trouble because you are apparently correct. Because your apparently correct code is fed with bad data. For example, you expect the code will input an integer value, but you careless user enter some random letters instead. Y por eso truena, ¿verdad? Por eso truena el program. It may happen that your code will be terminated then, and the user will be left alone with a terse and ambiguous error. Terse? What is terse? Never heard that in my life either. Tampoco either. Terse. Let me share my screen with you guys. Terse. Sparing in the use of words. Abrupt. Terse term is sparing in the use of words. Curt, brusque, abrupt, clip, blunt, gruff. ¿Y cómo se pronuncia? Let's go to Forvo. I know that we have this tool here in Google, but no, I mean, te lo dice un algoritmo. Y acá te lo dice gente de verdad. Bien robotifóbico, ¿me escucha? Let's listen. Terse. Okay. Terse. So will be left alone with a terse and ambiguous error. Con un error abrupto y ambiguo. Message on the screen. The user will be unsatisfied. And you should be unsatisfied too. Y deberías sentirte y deberías estar insatisfecho también. We're going to show you how to protect your code from this kind of failure and how not to provoke the user's anger. Perro, ¿a poco oh my dog, ¿a poco sí se enojan? Tronó ya. Bueno, sí, ¿verdad? Sí, cuando algo no funciona, uno jamás se pone, al menos no me ha pasado, jamás se pone en los zapatos del desarrollador, del equipo, ¿no? Siempre dice, ni sirve, y ya le cierras. Sí, hay mucha frustración, mucho coraje, ¿no? Hoy no estoy compartiendo lo que estoy leyendo, güey. The other side of dealing with programming error reveals itself when undesirable code behavior is caused by mistakes you made when you were writing your program. Esa oración es una sola oración, estuvo muy larga. Let's read that again, okay? Try to repeat with me. The other side of dealing with programming errors reveals itself when undesirable code behavior is caused by mistakes you made when you were writing your program. This kind of errors is commonly called a bug. Called a bug. A bug. No a book, guys. A bug. No a book. A bug.
which is a manifestation of a well-established belief that if a program works badly, it must be caused by malicious bugs which live inside the computer hardware and cause short circuits or other interference. Que es una manifestación de una bien establecida, un conocimiento, una creencia bien establecida de que un programa trabaja de una mala manera, de que un programa trabaje de una mala manera. Esto es causado por malicious bugs que viven dentro de la computadora, del hardware, y causan cortocircuitos y otra interferencia. Yeah, no, nobody believes that, Cisco. Come on, take a break. Take 5. This idea is not as bad as it may look. Oh my God. Entonces, no, pues. Such incidents were common in times when computers occupied large holes. Large holes. Salas. Un hall es una sala, ¿ok? También es un pasillo. Yeah. Consume kilowatts of electricity. ¿A alguien le gusta la oficina de Office? Scranton, what? The Electric City. Está bien perro. And produce enormous amounts of heat. Fortunately or not, these times are gone forever, and the only bugs which can spoil your code are those used. So, oigan, dice, fortunately, these times have passed, right? Or not. No, fortunately or not. Esto es porque a lo mejor si tienes bichos verdaderos en tu computadora. Hay que limpiar la computadora. ¿Cuánto hace que no limpias una computadora? Bueno, ya no sé. Ya dentro de mi contexto solo veo laptops everywhere. Pero cuando tenía un CPU, una torre, yo creo que si una vez cada 2 años, bien le iba a la pobre compu. O hasta que algo tronara, así, ya lo mandabas a arreglar, que le cambiaran la fuente, una cosa de esas, y ya te la regresaban limpiecita. So 2, probably 5 years. ¿Cada cuándo hacían eso o hacen eso? Let me know in the comments. These times are gone forever, and the only bugs which can spoil your code are those you esta no sé qué, ¿cómo se dice? Sowed, probably, no? Let's Google that. So, plant, seed. Okay, scatter, spread, plant, seed, receipt. A ver, ¿y cómo se pronuncia? Let's go to Forbo. So, I believe that. Let's see. Sowed. Is that American or British? Sowed. Take off keyboards. Keys. And don't start in the correct way. Yeah, man. Nunca vuelvo a hacer eso. Y a veces, y en el pasado, pues no teníamos acceso a una cámara luego, ¿no? Entonces, sí tenías que acordarte de qué tecla iba y en dónde iba. Oh, man, muchos recuerdos vienen a mi cabeza. Recuerdo desbloqueado. Ya no podías poner acentos, ni curly brackets, ni square brackets, ni nada. Ya no te salían. Ok. Solo los que te acordabas era el QWERTY, right? La QWERTY era todo. Y bueno, claro, el 1, 2, 3, 4 y el Enter, right? De ahí en más, quién sabe. Oh, man, no. Ahí vamos a acabar mal, Álvaro. Hello, Oasis is an overrated band, además de tóxicos hacia adentro como hacia afuera. Come on, man. ¿A poco tú no te peleas con tu sibling, con tu brother? Se pelean los vatos, se pelean, toda la raza se pelea. Yo soy hijo único, por eso no sé
lo que es estarse peleando, pero tengo 5 hijos y todo el tiempo están del chongo, todo el tiempo están peleando. Todo el tiempo están peleando. Bueno, no es cierto que todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo están peleando. Y la verdad que hay otra cosa, que tienen una camaradería muy especial. Y esa sí ya, esa sí no me tocó vivirla, y eso es algo que probablemente sí añoraría. Pero todo el mundo se pelea, todos los hermanos se pelean. Y los Gallagher se pelean. Puedes entender a bandas como hacia adentro, hacia afuera. Puedes entender a bandas como Sex Pistols, punk rock, como algo poser, pero esto sí cae mal. A mí me gustaba mucho. A mí me gustaba muchísimo, muchísimo. Creo que son unos genios, la verdad. ¿Qué opinas si opinas así de Oasis, qué opinarás de los Beatles, Álvaro? ¿Qué opinarás de los Beatles? ¿Are they an overrated band or not? También es que ellos eran payasos a propósito, ¿no? O sea, recuerdo que decían que eran más grandes que los Beatles, ¿no? Y eso que los Beatles decían que eran más grandes que Dios. You guys remember that? Yeah. So, ¿qué opinas, Álvaro? Okay, so indicate yourself. Que tú los plantaste. Therefore, we will try to show you how to find and eliminate your bugs. In other words, how to debug your code. Debug, not debug, right? Debug your code. Let's start. Let's get it. Fierro. Let's start a journey through the land of errors and bugs. 4.7.2, when data is not what it should be. Dice, let's write a piece of extremely trivial code. It will read a natural number, a non-negative integer, and prints its reciprocal. Ah, perro. ¿Qué eran los números recíprocos? Su recíproco, o sea, si es 2 menos 2, or what? Let me share my screen in full mode. There you go. Para que todos lo veamos, dice, let's write a piece of extremely trivial code. It will read a natural number. Let's write a piece of extremely trivial code. It will read a natural number, a non-negative integer, and print its reciprocal. In this way, 2 will turn into 0.5. Ah, perros, no me acuerdo los recíprocos. O sea, la mitad. And 4 into 0.25. No tengo la menor idea de qué son los números recíprocos. ¿Se acuerdan? No introduces bugs is generate new work. No introduces bugs is generate new work. No introduces bugs. No presentemos a los bugs porque va a generar más trabajo, nuevo trabajo. I don't get this part. A ver, ¿qué nos querías decir, Yeshua? Y aquí yo te lo corrijo y te lo explico. ¿Qué son los números recíprocos? Let's Google that because I don't know. Reciprocal numbers. Reciprocal numbers in math. Reciprocal definition and examples. Multiplicative inverse. Math. Splash learn. Math fun. Esta se ve mejorcita. Let's see. Ah, ya vi. The reciprocal is simply 1. Y el dividendo, el divisor es el mismo. Ah, tan fácil. El 2 es 1.5. Ah. El 8 es ya. Super easy. Ok. ¿Qué dice Álvaro? No se añaden bugs, se crea más trabajo. No se añade. You don't add. Es que introduce pareciera que es meter a introducir. No. Introduce quiere decir presentar. Es un falso cognado. ¿Cómo se me ilumina la cara, no? De algo que sí sé. Oh, sí, pero yo les voy a decir cómo se dice. ¿Cuál es la diferencia de introduce? Introduce is that, right? Cuando tú presentas a dos personas, ¿no? Cuando lo haces de Cupido, mira, fulano, you introduce them. Los presentas,
right? You don't present them. Present is a different thing. Sí, es presentar algo, pero una presentación, like in PowerPoint or whatever. Pero cuando presentas a dos personas, you introduce these two people to each other. You introduce. Now, dices acá, dice Joshua, no se añaden bugs, se crea más trabajo. You don't add, agregar, añadir. You create more work. Or more work is created, right? Yeah, en ese. Así es como lo vamos a hacer, ¿ok? So, introduce, presentar. De presentar dos personas, ¿ok? Y luego seguimos con Álvaro. A ver, Beatles, a great band. De hecho, la última pelea que tuve con mi chica fue que son grandes y con una gran influencia. Y ella los minimizaba, citando una opinión de Julián Casablancas. The Strokes. Uy, The Strokes. Mira. La piel chinita de mis tiempos de ruquero. Me encantaban los Strokes, man. Hubo una época en el 2010 y algo, cuando estaban de moda The Strokes, The Stripes, The Hives, The Killers. Yo era fanática de esas bandas. Right? Estaba una onda muy chida entre mucho ruido de... ¿Qué se estilaba por ese tiempo? ¿Qué era lo común? Creo que empezaba a tomar fuerza el reggaetón, ¿no? Ya. Yeah. Y luego dice él de que básicamente odian un poco lo sosa de su música y sobre todo que muchas bandas no salen de eso. ¿Quiénes son los Strokes para decir eso, man? Su estilo, The Strokes, The Hypes, The Vines, su estilo era así, sosa, repetitivo. The White Stripes también. Y era muy melódico y chido. Y creo que los Beatles también, ¿no? De repente uno quiere escuchar música muy compleja. What's the point on that, right? I mean, at least if you're a musician, right? I suppose there is a target for that kind of music. But I don't know. Yo recuerdo unos cuates que se llamaban Afghan, que era una especie perrísima de como música instrumental, Mozart style, right? Muy clásico el asunto. Y lo combinaban con música electrónica, pero como muy, muy indie, muy alternativo el asunto. Y se hacían 2-3 cosas bien interesantes. No lyrics. Yeah. Enjoy music. ¿Qué opinan de los corridos tumbados y el reggaetón? Let me know. Dice Cristian Mendoza, números que cuando los multiplicas por el número original obtienes 1. Esa es otra característica, ¿verdad? Sí, que por ejemplo, si es 8, the reciprocal is going to be 1/8, un octavo. So, para multiplicarlos le ponemos 1 en el dividendo, en el divisor. Y ya 8 por 1, 8, 1 por 8, 8, so 1. Yes, I get reciprocal numbers. Reciprocal. Call, no cal. Reciprocal. Okay. So, value. Si estamos viendo esto, let me make it a little bit bigger. Oh, man. ¿Qué hice? There you go. Another Holy War. The best Beatle music. One, Paul, George, Lennon. Sí me la pones difícil, ¿eh? George, no, come on. George, ¿qué? No, yo creo que to be honest, a mí me gusta más Paul McCartney que Lennon. Yeah. That's my opinion off the top of my mind, right? Off the top of my head. Así como por encimita. Tendría que ponerme a analizarlo, pero yo creo que para mí es mejor. It's better Paul than John. But that's my point. I mean, at the end, you have just to enjoy. That's it. I believe so. So anyway, so value, integer, input, enter a natural number, then print.
The reciprocal of value is one value. Yeah. And then what? Is there anything that can go wrong with it? The code is so brief and so compact that it doesn't seem like we'll find any trouble there. Pues qué tal si le pongo strings. Error. Es un error de data, ¿no? Un error de data. Dice, is there anything that can go wrong with it? Con él. The code is so brief and so compact that it doesn't seem like we'll find any trouble there. Trouble. Viaje, travel. Problema, trouble. Travel. Okay. Okay, so it seems that you already know where we are going. ¿Pa dónde vamos? Yes, you're right. Entering data is not an integer, which also includes entering nothing at all, will completely ruin the program execution. This is what the code's user will see. Lo que vimos, ¿no? Yeah. Wait. Okay. Trace back most recent call, last file code.py, line 1 in value equals integer, whatever value error invalid literal for int with base 10. All the lines Python shows you are meaningful and important. Yo siempre los ignoro, ni los pelo. Y creo que es un error garrafal, ¿verdad? Tenemos que poner special attention. We have to pay special attention to the error messages if we want to know where the problem is, right? So, pero no lo estoy poniendo todo completo. Tengo que hacer, yeah, there you go. Ahí está. The first word in the line is the name of the exception. First word. But the last line seems to be the most valuable. The first word in the line is the name of the exception. O sea, esta, value error. Okay. Which causes your code to stop. It's value error here. The rest of the line is just a brief explanation which more precisely specifies the cause of the occurred exception. How do you deal with it? ¿Cómo lidiamos con él? How do you deal with it? How do you protect your code? Protect. Remember? How do you protect your code from termination? The user from disappointment and yourself from the user's dissatisfaction. The very first thought that can come to your mind is to check if the data provided by the user is valid and to refuse to cooperate. Cooperate. Repeat with me. Cooperate. Mucha gente dice cooperate o cooperate, ¿no? Cooperate. Cooperate if the data is incorrect. In this case, the check can rely on the fact The check can rely on the fact that we expect the input string to contain digits only. The check can rely on the fact that we expect the input string to contain digits only. Okay. You should already be able to implement this check and write it yourself, shouldn't you? It is also possible to check if the value variable's type is an integer. Python has special means for these kinds of check. It is an operator named is. The check itself may look like this. Type value is int.
and evaluates to true. And evaluates to true if the current value variable's type is int. Please forgive us if we don't spend any more time on it. You will find more detailed explanations of the is operator. Este ya lo habíamos visto, ¿no? In a course module devoted to object-oriented programming. Miedo total. You may be surprised to learn that we don't want you to do any preliminary data validation. Why? Because this is not the way Python recommends, really. Entonces, ¿cuál es? Sepa la bola. Ni ya no va a decir nada de eso, ¿no? ¿Qué onda? The try except branch. The try except branch. Try except branch. In the Python world, there is a rule that says it's better to beg for forgiveness than to ask for permission. Aquí en México también tenemos esa, ¿no? Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Man, ¿qué hice? There you go. Let's stop here for a moment. Don't get us wrong. Yeah, ahí está. Don't get us wrong. We don't want you to apply the rule in your everyday life. Ah, no, ya estaba pensando. Don't take anyone's car without permission in the hope. Estos son chistes. Estos son chistes que hace Cisco. Man, tan de tíos. Don't take anyone's car without permission in the hope that you can be so convincing that you will avoid conviction. The rule is about something else. Duh. Actually, the rule reads, it's better. ¿Qué onda con el cuate que estaba escribiendo esto? Así como de, oye, no, pero aclárales que no es cierto, ¿eh? Actually, the rule reads, it's better to handle an error when it happens than to try to avoid it. Ah, eso sí me gustó, para que veas, ¿no? Eso sí me gustó. It's better to handle an error when it happens than to try to avoid it. Okay. Okay, you may say now, but how should I beg for forgiveness when the program is terminated and there is nothing left that can be done? This is where the exception comes on the scene. Look at the code in the editor. Okay, let's look at it. ¿Qué dice? Try. It's a place where you can do something without asking for permission. Except it is a spot dedicated to solemnly begging for forgiveness. Okay, it's a place where you can do something without asking for permission. And except is a spot dedicated to solemnly begging for forgiveness. Okay. Let me just put this thing a little bit up. There you go. You can see two branches here. Two branches. Let's go again to this configuration. There you go. You can see two branches here. First, starting with the try keyword, this is the place where you put the code you suspect is risky. And you may be, fíjense, ya se fijaron cómo está separado el maybe, right? And you may be terminated in case of error. Now, this kind of error is called an exception. This is the place where you put the code you suspect is risky and may be terminated in error. Y puede ser que termine in case of error. Note, this kind of error is called an exception. Get ahead of box. Sí, adelantarse, ¿no? ¿Cómo estás, Isaac? How's it going? ¿Cómo te va esta tarde? Se viene el viernes. ¿Ustedes son de las personas que anhelan que llegue el viernes? ¿O les da completamente igual? You put the code
You put the code you suspect is risky and may be terminated in case of error. No, this kind of error is called an exception, while the exception occurrence is called raising. We can say that exception is or was raised. Okay, raising, raised. Okay, raising or raised. Okay. Second, the part of the code starting with except keyword is designed to handle the exception. It is up to you. It is up to you. This expression is very useful. Te toca a ti. Tú eliges. It's up to you. It's up to you. What you want to do here. You can clean up the mess or you can just sweep the problem, barrer el problema under the carpet. Ándale, esconderlo debajo de la alfombra. Although we prefer the first solution. So we could say that these two blocks were like this. The try keyword marks the place where you try to do something without permission. The except keyword starts allocation where you can show off your apology talents. Show off. Show off. Puedes hacer uso, puedes demostrar, puedes exaltar tus talentos para pedir perdón. Isaac says, not bad, I've been busy at school and work, but I watch all the streamings to get the certificate. Yes! Yes. Oigan, hablando del certificado, estaba pensando que a lo mejor nos podemos meter en un problema si ponemos la certificación en línea, en vivo, ¿no creen? Creo que ahí sí podemos meternos ahí en un tema. Y entonces, digo, todavía faltan 15 sections. Bueno, ya no son 15 sections, ya vamos a la 3, creo. Faltan 12. ¿Vamos a la 3? Ya. Faltan 12. Entonces estaba pensando si hacemos como un live, pero privado, no abierto al público, para todas aquellas personas que les interesa tomar la certificación, pero aparte que nos han estado siguiendo, que nos han hecho el favor, que me han hecho el favor de seguirnos en todos estos días y que lleguen hasta el final. El Josué. Ahí sí que me cancelen el canal. Tú, el que tenga miedo a morir que no nazca. No, lo podemos hacer como un Zoom. Lo podemos hacer como privadito. ¿Qué les parece? Y a lo mejor, no sé, nada más 20 people, or probably 10, o no sé. Eso es lo que se me ocurre. Obviamente sin costo esto, para nada. Pero nos ponemos así como una fecha y lo ponemos en lugar de ponerlo público, porque creo que sí puede ser un tema, ¿no? Como eso, like that. O you like that. ¿Te gusta? O quieres decir como eso. ¿Me gusta eso o como eso? So we could say that these two blocks were like this. The try keyword marks the place where you try to do something without permission. Okay. Me gusta, dice Yeshua. I like that. I like that. Siempre va el sujeto. En el inglés siempre tenemos que escribir los sujetos. En el español los sujetos son tácitos. ¿Qué quiere decir tácitos? Que ya van incluidos en el verbo. Me gusta. Le gustó a alguien más. Nos gustaron. Les gustan. ¿Me explico? Corro. Ya sabes que yo. Corre. Ahí está. Ya están los sujetos tácitos. Pero en el inglés no. Entonces siempre tenemos que poner el sujeto. I, you, he, she, right? We, they. Okay. The except keyword starts a location where you can show off your apology talents. As you can see, this approach accepts errors, treats them as normal part of the program's life instead of escalating efforts to avoid errors at all. Todavía no consigo cómo va a funcionar eso, ¿eh?
No concibe, mi cabeza no, porque nunca lo he visto probablemente. Ok, the exception proves the rule. Yes, of course. ¿Quién dijo eso el otro día aquí en el live? Let's rewrite the code to adopt the Python approach to life. Let's see. Let's rewrite the code to adopt the Python approach to life. Try. Dice value equals integer, input, enter a natural number, print the reciprocal of value is 1 divided by value. Print. Okay, except I don't know what to do. No me había dado cuenta que está en el try and except. Aquí es donde cometes el error, entonces. Y acá es donde pides perdón, dice. Entonces aquí tú te avientas y en lugar de que tu código tire error, te avienta un mensaje, right? El Álvaro, me tengo que juntar con el Álvaro porque el Álvaro ya sabe lo que van a preguntar. Vas a resolver un test final, todas las unidades. A lo mejor no te metes en problemas por transmitir cómo resuelves el examen, pero sí por el código de honor de hacerlo tú solo, sin ayuda. Mejor no arriesgar. Ya, exacto. Álvaro, te necesito ahí, ¿eh? Te necesito ahí. Pudiera hacerlo solo, como para ver si es cierto o no, ¿eh? Debería hacerlo completamente solo. Ya hay que pensar mucho. No en el tema moral correcto, sino si lo vamos a hacer en línea o no lo vamos a hacer en línea, si lo vamos a hacer para todos o no. Yo creo más bien que si es un examen de certificación, a mí no me gustaría que mi examen de certificación anduviera rolando por internet en un tutorial or something like that. So yeah, probably we don't want to do that, right? Okay, so enter a natural number. Si yo hago hoy, I don't know what to do. En lugar del error. Se volvió medio loco la consola, ¿vieron? Let us summarize what we talked about. Hay unos exámenes de certificaciones de inglés, por ejemplo el del Oxford, que no te permite, mientras lo estás haciendo, tienes que estar de cierta manera colocado en the computer. Que cuando lo estás haciendo, aparte, tienes que tener la webcam prendida y tiene un algoritmo que sigue tus ojos. Entonces, por ejemplo, si tú estás así y de repente estás así, se traba, ya no te deja seguir. Ya. El del Oxford is like that. I don't know if these guys have this kind of stuff, but si quieren impedir una cosa de esas, deberían implementarlo, right? What do you guys think? Okay, so that says, let us summarize what we talk about. Fíjense cómo este talk, pues primero mucha gente dice talk it, ¿no? Otra gente dice talked, que es la pronunciación correcta. Sin embargo, cuando lo decimos de corridito, right, ni se entiende si estamos diciendo o no. Fíjense, para eso lo que quiero proyectarles con esto es que no se estresen por este tipo de pronunciaciones, ¿ok? Let us summarize what we talked about. ¡Hey, ese Dibu! El Dibu. ¿Qué onda, man? Are we the Great? Oh, Alexander the Great. Alejandro Magno. Nah, ¿cuál great? Por la edad, probably. Okay. Welcome, Tibu.
We'll continue. Any part of the code placed between try and accept is executed in a very special way. Any error which occurs here won't terminate the program execution. Instead, the control will immediately jump to the first line situated of the accept keyword, and no other part of the try branch is executed. ¿Saben qué? Me distraje y no entendí absolutamente nada de lo que estoy diciendo, de lo que estoy leyendo, porque me estoy acordando que mañana es viernes y mañana toca bootcamp de código facilito. Y y es la última sesión de la semana, es nuestra sesión número 4. Y se está poniendo muy bueno, pero me acuerdo también que ya voy a cambiar de grupo con Teacher Charlie. Ahora él va a agarrar el Advance y yo voy a agarrar el Basic. Siempre nos estamos rolando los grupos. Y también me estoy acordando, quiero aprovechar para platicarles acerca de que en febrero tenemos 2x1. 2x1 en todos nuestros cursos. Si ustedes quieren aprender inglés de manera sistemática, come and join us. Febrero, 2x1, 2x1. Si ustedes tienen con quién compartir esta promoción, excelente. Y si no, pueden adquirir dos cursos a precio de uno, 2 meses a precio de uno. Come and join us, right? Y que hoy tenemos Conversation Circle, 6 p.m. GMT -X, 6 p.m. horario México. Tienen que estar en alguna de nuestras comunidades, ya sea en Discord o en WhatsApp, right? Para obtener el link. Dice, do you teach código facilito or you learn it? Pues yo doy el curso de código facilito, pero de inglés. Tenemos un bootcamp de inglés. Son clases de inglés. Tenemos un bootcamp dentro de código facilito de inglés. Ya, creo que esa es la pregunta, ¿no, Isaac? Que si enseño código, no. Imagínate, yo, el maestro aquí, con esto apenas le vamos agarrando. Ok, y esos son todos los anuncios parroquiales. Let's continue with this, because no entendí lo que estaba leyendo porque tenía eso en la cabeza. Any part of the code placed between try and accept is executed in a very special way. Any error which occurs here won't terminate program execution. Instead, the control will immediately jump to the first line situated after the accept keyword, and no other part of the try branch is executed. Ok. ¿Se paga el curso completo o el pago es mensual? Es el curso completo, son los 4 meses, pero es recible el precio. Mira, ahora mismo me parece que el full price, sin descuento ni nada, sin promoción, está en $306, que esos son como 5,000 y tantos pesos mexicanos, ¿no? Pero esos son 4 meses. O sea, que cada mes te anda saliendo en poquito más de 1,000 pesos, 1,300. Pero ahorita hay 2x1. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo no tengo perrito que me ladre, que quiera ser bilingüe. Entonces, nada más yo y nada más quiero un curso. No quiero 2. So what you can do is, instead of 2x1, pedir el 50% de descuento. Y entonces terminas pagando $153, que son como 2,800 pesos. Eso por un curso de 4 meses. 2,800 entre 4 por 3, 7 por 4, 28. Te dan saliendo como en 700 pesos el mes. Díganme ustedes si eso no es un super precio. Díganme ustedes si eso no es un super precio. Creo que es un super precio. Super costo. O sea, de que es muy bajo, pues. Super conveniente la inicialidad, right? Yes. El grupo reducido, es decir, no hay más de 10 personas en el grupo. 10 personas en el grupo y son clases de 1 hora y media, 2 veces a la semana, y tienes acceso a todos los círculos de conversación que hay en la semana. So, yeah. Excellent, dice Tibu. Yes. Está buenísimo. La neta es que sí está buenísimo. Yo hago esto nomás por los
por los likes, la mera neta. Ok. Segunda viñeta dice: the code in the except branch is activated only when an exception has been encountered. The code in the except branch is activated only when exception has been encountered inside the try block. There is no way to get there by any other means. When either the try block or the except block is executed successfully, the control returns to the normal path of execution, and any code located beyond in the source file is executed as if nothing happened. Ok. So solo se activa el código en la parte except if there is an error, but only inside the try block. Right? Si hay otro por ahí perdido, no, eso no tiene nada que ver con el except. When either the try block or the except block is executed successfully, the control returns to the normal path of execution, and any error code located beyond in the source file is executed as if nothing happened, como si no hubiera pasado. Dice Rama: ¿cómo hago para anotarme? Veo en el sitio que están cerradas las inscripciones. En el sitio de Código Facilito, supongo, ¿no? En el sitio de Código Facilito ahorita ya no hay inscripciones. No tenemos planeado ningún básico. Fíjate, hay que hablar con Uriel y con Alex para ir planeando el que sigue. Se ponen muy buenos, la verdad es que se ponen muy buenos. Pero mientras se abren esas inscripciones o vemos qué hacemos, mándame un mensaje directo por X, Rama, y ahí yo te platico de los cursos que nosotros tenemos como Inglés para Devs, aparte de los de Código Facilito. That's how we actually work, ¿no? Esto de Código Facilito tiene desde que estamos haciendo cursos para ellos, que estamos ayudándolos con los bootcamps. Creo que me parece que junio de 2023. Right, dice Álvaro: by the way, teacher, in the same platform, Edube, Python Institute, JavaScript Institute, there are 2 certifications for English IT. No lo he revisado y no sé qué tanto vale la pena esa certificación. Oye, estaría bueno yo sacar una certificación también, ¿no? Estamos haciendo nuestra plataforma, déjenme les spoilereo. Pero creo que el tema de la certificación la podemos hacer de una vez, porque tengo un montón de personas que se gradúan mes con mes. Right. Ah, por cierto, Álvaro, esa es la plataforma donde Álvaro chambea en Edube. Tienen Python Institute, JavaScript Institute y C++ Institute. Yes. Hay que ver ese English IT. A ver qué tal está. Demet dice: hi guys, hello Demet. Ese nombre, no hemos platicado de ese nombre. ¿Así te llamas de verdad, Demet? Rama, got it. Let's get it. Cool. Entonces, pues ahí está. Ese es el try and accept blocks, right? Now we want to ask you an innocent question. Is value error the only way the control could fall into the except branch? I don't think so. I believe that we have some other ways, right? Not only value error, right? For the code to start going into the except part, right? Let's continue reading. Analyze the code carefully and think over your answer. Perro, a ver, espérate, no. Pues yo supongo que lo puedes apuntar, ¿no? Puedes apuntar a que el código continúe ya. PPP, QQQ. ¿Por qué decíamos eso? Ya se me olvidó. PPP, QQQ. ¿Qué dije? ¿Por qué sacamos eso una vez? I don't remember, man. I don't remember. ¿De qué lo sacamos? Demetrio is it's a strong name, man. Come on, Demetrio. All right, your name sounds kind of Russian, my friend. Comrade Demetrio. Or probably like Turkish or something, right? Demet is perfect. I like it. I like Demet better. Álvaro, ¿dónde dijimos PPP? QQQ? I don't remember, man.
Oigan, ayer me regalaron del Día de la Amistad ese, ¿ya lo vieron? A ver, déjenme, les pongo. Ay, me regalaron ese diorama que está ahí, chéquenlo. Ah, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Y eso que parpadea las luces es como que si se está la estrella de la muerte ahí blowing up, right? Me lo regaló un compadre, está bien chido. Y luego le puedes poner diferentes modos a la luz, ¿no? Que esté estática, eso. Por eso me gustó. Está bien perro, la neta. Oh my dog. Perrísimo. ¿A poco no está perrísimo? Oh my dog. Dice el Demet. Oh my dog. Ya. Ya, la neta que se sacó un 10 mi compa. Tengo 30 años. No, 20 años. No, 30 años. Sí, nos conocimos en primera secundaria. 30 años. Oh my dog. Perro. Now we want to ask you an innocent question. They say, ya. Oye, esto de la analizada de de qué otra manera podemos ir a la except branch. Aparte del value error, pues con otro tipo de errores se pudiera hacer. Excepciones, ¿no? ¿Cómo se llaman esas? I don't remember. Pero otro tipo de errores pudiera caer ahí. Y no sé si lo pudiéramos apuntar. The nickname of a partner here, like hombre inocente, right? Ah, de veras, así se llamaba. What happened to that guy? Yeah. It was a guy. Sí, era un compa que se conectaba. Bueno, compa, no lo conocíamos, pero de aquí, de los lives, se llegó a conectar 2-3 veces, ¿eh? El PPPQQQ. What happened to this guy? Yeah. Ahora probablemente se llama RRSS, something like that. El PPPQQQ. El nombre es super random. Ok. ¿Cómo ustedes creen, guys? How do you guys think about the control falling into the except branch? Is there another way? I don't know. Tell me. Oigan, ¿se fijan? Es lo que les decía. Son 15 secciones de exceptions, pero ya vamos a las 5. Todavía nos queda media hora de live, right? So, vamos a comernos estas excepciones de volada, a no ser que haya muchos labs, right? Pero probablemente la siguiente semana estemos terminando. Siempre digo así y nos tomamos el doble. Entonces, ya dije, siguiente semana y eso va a ser el doble. Diego dice, ¿dónde podemos ver las repeticiones del day anteriores? ¿Saben qué? Déjenme recordarle a Paula, porque obviamente están aquí en YouTube, todas, right? Pero déjenme recordarle a Paula a ver si me ayuda con poniendo los últimos 10 episodios en la lista. Tenemos una lista de reproducción que se llama 100 Days of Code Challenge. Pao, please remember to update the 100 Days list on YouTube. Esa Pau es la mera onda. Es la mera onda. La Paus. Ya, ahí mero, Diego. Ahí mero. Y yo creo que sí vamos a hacer eso, ¿eh? Yo creo que sí vamos a hacer eso de hacer el examen, pero lo vamos a hacer privadón. Es decir, lo vamos a hacer en línea. Vamos a hacer una transmisión, pero solo como una Zoom call. I don't know, probably 20 people. That's it. Right? ¿Podrías dar un consejo de cómo estudiar el inglés si leyendo o escuchando tengo que traducirlo? Si leyendo o escuchando tengo que traducirlo. Es que tengo ese problema que leo y traduzco. Es válido y siento que nunca avanzo. Vengo de código facilito. Ahí te va, Diego. Pay a lot of attention. Pay a lot of attention to this thing, okay, that I'm going to say. Look. El tema del nivel en inglés
es muy abstracto. Uno puede tener conocimientos de inglés gramaticales avanzados y entonces tú haces un examen y resulta que en el tema gramatical eres a lo mejor B2 o C1. ¿Y qué sucede? Que cuando te ponen el listening, ahí como que le bajas. Pero a lo mejor si te preparaste bien para ese tipo de exámenes de certificación y eso, pues no salgas tan bajo, ¿no? A lo mejor un B1 que se compense. Ahora, te dan tu boleta y tú ves que tienes en el tema gramatical una excelente performance. Y eso te da cierta seguridad. Sin embargo, el overall que le llaman, por ejemplo, en TOEFL, hay el resultado del listening, del grammar, del reading comprehension y el writing, ¿no? La composición del texto. Pero luego, el overall, que es como el promedio, y entonces ahí te dice más o menos cómo estás. Tú puedes ser muy bueno en unos aspectos y tener muchas áreas de oportunidad en otros. Pero esta cosa es tan confiable, el tema de una certificación como las de Cambridge, por ejemplo, o como las de TOEFL, que te dicen en el overall cuál es tu verdadero nivel, independientemente si te vaya muy bien en gramática o al revés, si te va muy bien en el listening, pero en la gramática andas muy mal. A lo que voy es de que no es que tengas un problema, Diego. No hay un problema. There is not such thing as a problem when it comes to English. No tengo problemas. Tengo cosas que mejorar. Los problemas se resuelven. Las habilidades se afinan. Me explico. There's a different complete thing that there is a difference between a problem and a skill that you need to improve. Entonces, vamos a empezar desde ese marco, desde ese framework. Los problemas que dices tener son solamente skills no afinadas. Nada más. ¿Cómo afinas un skill? ¿Cómo afino mi fluidez en Python? Pues practicando, haciendo code katas todo el tiempo, estando, por ejemplo, en algún proyecto, involucrándome, ¿no? ¿Cómo afinas? Particularmente esta parte del inglés que me estás diciendo, dice, leyendo y escuchando tengo que traducirlo. Ah, bueno, entonces hay un gap entre lo que escuchas y cómo lo recibes y lo piensas. De eso yo diría, fíjate muy bien, vamos a hacer esto. Yo sé que todo el mundo quiere que le diga, necesitas practicar de manera oral. Y vente a los círculos de conversación, probablemente piensen que vaya a decir eso. No. Para este asunto, precisamente, para cerrar el gap entre lo que escuchas y lo que comprendes, o entre lo que piensas y lo que dices, un diario en inglés. Un diario en inglés. Esta es una de las herramientas más infravaloradas del tema del inglés. ¿Por qué? Porque no atrae, porque no trae likes, porque si yo te digo a ti que tienes que escribir todos los días 2-3 párrafos, no atrae tanto como que te diga, inscríbete a mi curso sin tareas, sin practicar, sin nada, nada más paga, ven y ya aprendes inglés. Me explico, que esa es muchas de las ofertas que ponen hoy en día en internet. Eso es lo que te prometen las apps, ¿no? Que han descubierto un método y un hack nuevo y que te va a ayudar a todo esto. Pero no. Llevar un diario, darte unos 10 minutos, 15 minutos máximo, no estoy pidiendo más, para que todos los días, yo lo recomiendo por la mañana, pero eso ya es mi particular punto de vista. Para mí, particular punto de vista es un pleonasmo, perdón. Ese es mi punto de vista. Mi punto de vista, está bien dicho. Para mí, mi momento más claro es en las mañanas. Mi momento de claridad mental es en las mañanas. Todas las cosas que yo les pongo en X, en Twitter,
Las escribo regularmente en las mañanas. Es cuando estoy fresco de la cabeza y pum, 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 me salen todas las ideas, ¿no? Ya en la noche, a mí, ya me es un poco más cansado. Ya se está acabando el día para mí, whatever. A lo mejor tu función es diferente, ¿no? Ok, entonces yo te recomiendo que cualquiera que sea la hora en la que te seas muy claro en tu cabeza, te des a la tarea de escribir 3 párrafos o 2 párrafos, pero yo te recomendaría 3. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hoy? ¿Y qué vas a hacer mañana? Y si quieres ponerle una reflexión, algo como una onda espiritual, como una onda de agradecimiento, algo que hable de ti. Sí, suena muy cheesy, muy cursi. Pues, ¿saben qué es? Yo soy cheesy, soy cursi. Por eso van a obtener este tipo de consejos de mí. Pero la verdad es que cuando interiorizas y vas más allá de ayer comí esto, ayer tuve una reunión, hoy avancé en esto, mañana pienso hacer esto otro, y empiezas a dejas eso de lado y sí lo cubres, ¿no? En este entry de tu log, de tu diary, y vas al interior. Tengo esta preocupación, mis hijos o mi pareja o mis papás, o no tengo lana, o quiero hacer esto, o me gustaría tomar este viaje. O sea, no nada más preocupaciones, también cosas chidas. Estoy bien agradecido porque porque me acaban de ascender. Estoy agradecido porque voy a tomar estas vacaciones. Estoy muy motivado porque voy a ir a visitar, no sé, a un amigo, una amiga, whatever, right? Cuando ya le empiezas a imprimir tú, empieza como esa inmersión real. Obviamente todo esto de lo que te estoy hablando es en inglés, ¿no? Es en inglés. Entonces, puedes escribirlo. Lo escribes. Estás generando. Ahora el tema es que necesitas a alguien que te lo revise. That's a thing, ¿no? Pero, surprise, surprise, lo chido es que todos estamos en tech. Lo chido es que no se nos dificulta el tema tecnológico. Entonces, pues te agarras el ChatGPT, te agarras el Gemini, te agarras el que ya lo están dejando muy atrás, tiene que hacer algo, el Grammarly, ¿verdad? Y en lugar de hacer este entry en papel, lo haces en uno de estos sitios. Yo recomiendo Grammarly porque tienes esta visión, no es nada más como el prompt. De hecho, hubo un tiempo que yo quería hacer como un tipo de sitio de esos, ¿no? Que te ayudara a escribir, a hacer este ejercicio. Es algo que yo quisiera que todos mis alumnos hicieran. Hacer este ejercicio diario. Escribir, typear y que te vaya corrigiendo. Pero no pares ahí, porque ya estás produciendo. Pero ahora necesitas feedback. Te va a dar Grammarly, te va a dar en dónde están los problemas gramaticales que estás teniendo. ¿Ok? Necesitas la versión gratis, no necesitas la versión de paga. La versión de paga te corrige el estilo, la versión gratuita te corrige los errores ortográficos y gramaticales, which is the only thing you need, right? So, lo agarras y con la curiosidad que caracteriza a las personas que están en tech, investigas por qué está mal. De hecho, te da hints, te dice, esto está así, te recomiendo que esté así. Pero los agarras y los googleas, o se los pones al ChatGPT o me los mandas a través del grupo de Telegram o a través de unas comunidades y yo te digo, este es el tema, es que te está fallando el presente perfecto, es que te está fallando el futuro con going to, es que esto es un modal, es que esto es un condicional. ¿Me explico? Y entonces ya tienes un aprendizaje, no nada más una práctica errónea, tienes un aprendizaje del día. Y todos los días es lo mismo. Todos los días es lo mismo por un corto periodo de tiempo, a lo mejor un mes. Es más, me doy con que lo hagas 15 días. Vas a ver. ¿Qué va a pasar? Que como estás practicando tu escritura, estás forzando tu cerebro a que poco a poco logre eso, que es un tabú. De muchos maestros no lo saben explicar, que es piensa en inglés. Pues, ¿cómo pienso en inglés si toda la vida he pensado en español? ¿Me explico? Es un gap que se va cerrando, no es nada más un switch. Es un gap que se va cerrando con el tiempo y con la práctica. Cuando piensas en español y luego lo traduces, es normal. La traducción existe. Eso es lo que yo te recomiendo. Es de las herramientas más efectivas y más infravaloradas. Otra que
muy rápido te platico y te comparto es esta. Ve por la calle y ve narrando lo que dices. En inglés, obviamente. Ve narrando lo que ves. En voz alta. No hacia adentro. Porque eso te va también a ayudar a la fluidez y a que no tengas tanto pánico cuando toque hablar en nuestros círculos de conversación. Hazlo. Y vas a ver también que el gap entre la traducción y lo que produces va a ir disminuyendo. Haz las dos. Si tú ya eres una persona grande que no mandan a las tortillas, pues bueno, no sé, mientras estés trabajando, nárrate, como esa técnica del rubber duck, ¿no? Cuando les estás explicando los bugs al patito de hule. Eso también le puedes estar explicando lo que estás haciendo, pero hazlo en inglés, ¿ok? En lugar de, pues que ya nadie sale a la calle, ¿no? Pero esos dos tips te recomiendo, ¿ok? De las personas que nos están viendo, ¿alguien tiene algún otro tip que quiera compartir con nosotros? Es bienvenido, déjenoslo en los comentarios. Now you have a new argument. You made a mistake, not a mistake, an exception. Now you have a new argument. I get it. Yeah. You made a mistake, not a mistake, an exception. I get it. Sí, es que al principio creo que a eso te refieres, ¿verdad, Álvaro? Que vimos, hay una cosa que es un error, hay una cosa que es un mistake, hay una cosa que es un slip, right? Y ahora le vamos a agregar otro argumento que es una excepción. So yeah, that's the thing. Déjame saber, Diego, qué te pareció este consejo que les acabo de dar. También ustedes, díganme, y más, si necesitan más consejos de cómo empezar a hacer esto, díganme, mándenme un mensaje. Si están en nuestra comunidad, es importante que pregunten y que lo digan, porque si ustedes tienen esa duda, muy seguramente más personas dentro de la comunidad la tengan igual. Ok. So, let's go and keep watching. Okay? So, 4.7.5. How to deal with more than one exception. More than one exception. The answer is obviously no. What? There is more than one possible way to raise an exception. Rise is arroz, right? To raise an exception. Risen. The dark night rises. Reasons. Shh, man, esta es de primaria. ¿Cómo que no me la sé? I don't know. Let's go to Forbo. Let's not make mistakes. So, race. Es un race, claro, es un race. Race. No sé por qué dije race. Ya, ahora ya. Race, of course. But what about this one? Reason. Se fijan, ¿eh? Es diferente. Pareciera que fuera a decir risen. Pero así no se escribe. Reason. Con N, ¿no? Yeah, exactly that. Con IS, perdón. Reason. Esta es el pasado participio. Es irregular este verbo. Por eso no tiene mucha lógica de cómo se dice. Y va a ser risen. Risen. ¿See that? Okay, so rise. No. Raise. No, race. Oh, man. Race. And este es reason. Yes. Okay. A todos nos pasa. Dice, buscar películas o series que estén en los dos idiomas y sacar fragmentos para pronunciar mejor. Sí, pero en lugar de eso, Yeshua, pues mejor ver TikToks. Ya ves que ya todos les ponen ¿cómo se llama? Los subtítulos. Siempre les ponen los subtítulos, los captions. Pues agarra eso en inglés. ¿Por qué? Porque dura 15 segundos, porque dura máximo un minuto. Y eso te ayuda, ¿sabes? Una película dura 60, 90 minutos y si no la entiendes, te empieza a perder, te empieza a frustrar y ya no lo haces con gusto, ¿no? Y si le pones subtítulos en español, no está tan chido eso. No recuerdo si se dice así, shadowing. El shadowing está buenísimo eso, o sea, eso es sin subtítulos. Tú ves y escuchas, obviamente, un pedazo de media
y lo vas diciendo al mismo tiempo. ¿Cómo al mismo tiempo? Si no sabes qué va a decir, es el punto. Empiezas a completar las palabras. Eso yo les urjo a que hagan en este show, en este 100 Days of Code Challenge, right? Hagan eso conmigo. Cuando yo esté leyendo, ustedes lean conmigo. Es más, no lean, repitan nada más lo que digo, pero en el momento, hablen conmigo. Traten de hablar conmigo. ¿En dónde estás? ¿No está aprendiendo Python? Estoy aprendiendo en Cisco Networking Academy, Skills for All. That's the name of the platform. Skills for All. Skills for All. Habilidades para todos. No soy fan de TikTok. Well, Reels, it's the same thing. Y si no, en el Facebook también ya está todo. Está en todas las plataformas. Todo es lo mismo. Ya nada más le hace falta a Alex. ¿Se acuerdan que había, ¿cómo se llamaban? Moments. Eran para historias. Nada más le hace falta el formato de video corto, porque podemos subir películas hasta de como 2 horas, ¿no? Ya, me da desconfianza. Why? Because they're Chinese. Oh man, that's just racist. Y el Temu, Joshua, ¿compras cosas en Temu? Si compras cosas en Temu no puedes ser tiktofóbico. ¿Qué onda con el Mark Zuckerberg? Y el video que subió del Metal Quest versus Apple Vision Pro. Estuvo chido, ¿eh? A mí me gustó. Fíjense que ahora el Mark Zuckerberg ya como que tiene una imagen más cercana, ¿no? Ya no parece robot. ¿Será porque lo han estado upgradeando? Le han estado haciendo upgrades, por eso ya no parece tan robot. Pero la primera vez que lo llamaron al estrado, allá en la justicia, sí parecía como un robot tal cual, ¿no? Y ahorita ya más o menos la lleva con sus videos estos, y ahora que pelea en el UFC, MMA. Ok. There is more than one possible way to raise an exception. For example, a user may enter 0 as an input. Can you predict what will happen next? Estamos hablando de este código, ¿no? De este programita. No entendí. ¿Ya nos estamos poniendo políticos o qué? ¿Cuál? ¿El de Venezuela? Temu. Temu es una aplicación de compras china que todo está regalando. No entiendo cómo le hace para regalar todo. Es muy barato lo que vende. Y te regala cosas. So, with this piece of code que los llevaba al try, al accept, a sus branches, dice, si el usuario ingresa 0, ¿qué va a pasar? Pues se va a ir al accept, ¿no? Se va a quedar con no sabe qué hacer. Pero no le estamos poniendo ninguna condición para que no lo haga, ¿no? Finalmente es un entero. Y uno entre 0. No va a pasar absolutamente nada. Esto no es un error. O bueno, uno entre 0 da error. Probablemente de error, pero porque el resultado es 0, ¿no? No por otra cosa. Yes, you're right. The division placed inside the print function invocation will raise the 0 division error. Ahí está, la división entre 0. Eso es un error también. Ah, maduró, dice el Yeshua. Yo pensé que ya te ibas a poner a hablar de Venezuela o something like that, right? Ya es la versión 3.0. Ya no parece robot. Ya es more human-like. Ya, a veces yo tengo miedo, pero siento que es nada más mi glándula conspirafóbica de que me la paso hablando a veces mal de la inteligencia artificial. ¿Y qué pasará el día que las máquinas se levanten? Tendrán acceso a estos videos de YouTube y vendrán por mí. Ojalá que no. As you may expect,
The code's behavior will be the same as the previous case. The user will see the "I don't know what to do" message, which seems to be quite reasonable in this context. But it's also possible that you would, you would, right? ¿Tú no tienes glándula conspirafóbica, Demet? ¿No crees que algún día las máquinas se van a levantar? ¿O que Paul McCartney sea un doble Paul McCartney? ¿O que tecnologías como como las pantallas flexibles y eso son producto de naturaleza alienígena or something like that? I believe that can be the case. So yeah, but it is also possible that you want. Fíjense, o sea, no es you would want, ni you would want, right? You would want. No tiene caso decir todas las letras. No tiene caso decir todas las vocales. No se pronuncian y no se me estresen por decir would, could, should, right? But it's also possible that you would want. That you want to handle this kind of problem in a bit different way. Is it possible? Of course it is. Or of course there is, right? Dice el Demetrio. Sí, más o menos, pero nunca había escuchado eso de la glándula conspirafóbica. Ya. Hay que refugiarnos atrás de la bolita más cercana que tengamos. Ya, when the machines race, man. Chales. Va a estar cañón. Ya nos están robando nuestros trabajos. ¿Cuándo una máquina debería tener derechos o no? Porque tendemos mucho por el sci-fi, por el science fiction, a humanizar los robots, ¿no? Pero esto de la inteligencia artificial no es nada más que un algoritmo de aprendizaje que recibe entrenamiento dada la data que tiene de nosotros. No es como las películas. Tendemos a romantizar mucho. El ChatGPT es el diablo o una cosa de eso. No, pues es toda la información que le ha subido la raza, nada más con lo que lo ha entrenado. Está sesgada, por supuesto. Tendemos a pensar y a ponernos medio poetas a que pues, hay una persona dentro. ¿Y cuándo es una persona? Pues no, es una persona. Es una persona. Yo soy de esos. Yo le doy las gracias a Alexa all the time. Tener un pulso electromagnético en casa de emergencia. Ya descubrimos que tienes 30 y tantos, Yeshua. Por el Matrix. Oigan, qué malas películas de la última de Matrix. La hicieron completamente a fuerzas, ¿no? ¿Cuándo va a salir la nueva? Qué mala película la 4. The first of them is simple and complicated at the same time. You can just add two separate try blocks, one including the input function invocation where the value error may be raised, and the second devoted to handling possible issues introduced by the division. Both these try blocks will have their own expect branches, and in effect you will gain full control over two different errors. Okay. Many machines on riches, Dune. Por eso nos vemos robots en ese universo. Por eso no vemos robots en ese universo. Ya no me acuerdo de Dune. ¿Cuándo la vi? El año pasado. La vi en Prime, no, en HBO. Ya va a salir la nueva, ¿no? A mí sí me gustó. No me acuerdo mucho de qué trataba. Bueno, sí, de qué trataba, sí. Pero no me acuerdo de quién es Riches. Let me Google that. Dune. Riches. House Riches. Es el apellido. Was a great house during the time of the Fufferleches. What? Highlights of the House Edwards. Yes. ¿Leíste el libro, Álvaro? Estuvo chido. Dune. Oh, there's a gameplay or what? There's a game. Perro. Oh, my dog.
No sabía que había un game. Es como Risk or something. Es como Catán or what? Come riches. Yes. Never heard about it. This solution is good, but it's a bit lengthy, larguilla, complicada, toma mucho tiempo. The code becomes unnecessary bloated. Moreover, it's not the only danger that awaits you. Oh, perro. Oh, my dog. Not that leaving the first try except block leaves a lot of uncertainty. You will have to add extra code to ensure that the value the user has entered is safe to use in the vision. This is how a seemingly simple solution becomes overly complicated. Fortunately, Python offers a simpler way to deal with this kind of challenge. 2 exceptions after 1 try. Oigan, guys, I think that's it for today. I think that we have reached to the very end of our today's episode, right? What do you guys think? A ver, ¿hasta dónde llegamos? I want to show you that. ¿Hasta dónde le pegamos hoy? Let me share that. There you go. Where we are. Aquí. The default exception and how to use it. Some useful exceptions. Why you can avoid testing your code. When Python closes its eyes. Testing, and testers. Print debugging. Some useful tips. Unit testing, a higher level of coding. ¿Eso es ser programador 10X o qué? Dice Álvaro. Solo los primeros 3, ya no leí los últimos 3. No, son 6. Pero es una de las mejores sagas de todos los tiempos. Come on, really? Foundation, Asimov, Dune, Herbert, Hyperion, Dan Simmons. Y las escribieron diferentes personas entonces. Didn't know that. La única saga de ciencia ficción que he leído es las de Lord of the Rings, con el Silmarillion and The Hobbit. But that was just one book. No sé cómo le hicieron para de un libro chiquito, de hecho es cortito, el Hobbit, sacar 3 películas. Money, ese Hollywood. Ok, pues bueno, hemos llegado a la section 5 out of 15. So that means that we are 1/3 ahead. Lo logramos. We did it. Lo hicimos. Yes, we did that. And I'm pretty excited about what is coming, the certification. So yeah, I'm gonna open a Luma event. Luma is a platform where you can schedule events and you can give tickets, right? Don't worry, it's not gonna cost anything. I'm gonna do it for free. And I hope you guys join me, pero todavía falta mucho para eso. Yo creo que faltan por lo menos 2 semanas. So yeah. Let's stay tuned tomorrow when the day 39 arrives. Today is 100 days of code challenge in Python and of course in English. Thank you for watching. See you.